Sí, sí. Pero vi que están bastante avanzados ya en los temas. Ya están viendo Carnot, así que bueno, está bueno, está bueno. De todas maneras, nosotros venimos bien, ¿eh? No se preocupen que venimos bien con los temas. Siempre un poquitito se demora más por la variabilidad de los ejercicios que estamos bien y demás, pero bueno, ¿cómo van llevando la materia práctica? ¿Qué me pueden Profesor, comentar? Sí, me quedó una duda a mí de la clase pasada, del ejercicio que vimos, con respecto a acá. ¿Se acuerda que el calor que daba el delta U más P2 por B2 menos P1 por B1 más el trabajo más las energías cinéticas? sí. A mí el P2 por el B2 me quedó en kilogramos sobre kilogramos. ¿Cómo haría para llevarlo eso a kilojoules sobre kilogramos? A ver, Gastón, ¿querés que lo veamos al último? Así ya vemos en especial, digamos, puntual, digamos, la duda. Sí, profe, no hay drama. ¿Ah? Porque por ahí capaz que con la clase de hoy se te puede despejar, porque hoy vamos a ver lo mismo, a ver, sistemas circulantes, sistemas abiertos, pero la aplicación a cañerías, ¿sí? Bien. Así Listo, que profe. por ahí lo despejamos viendo esto y si no, lo retomamos. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, y lo demás, qué opinan? ¿Cómo venimos? Desde lo más sincero, profe, la verdad estoy esperando las vacaciones para ponerme el día con la materia. Bien, Pero por lo bueno, menos en las clases, bien, digamos. Las clases se bueno, entienden perfecto, profe. Lo mismo que la compañera, yo tengo que ponerme a hacer más ejercicio, pero lo que voy siguiendo de clase y eso, todo claro. Literal, sí, profe, yo también adhiero. Los ejercicios de clase se entienden perfecto, pero bueno, falta tiempo para ponerse. bueno, o sea, a ver, hay un gran componente, digamos, acá que es de ustedes, por supuesto, que, que es la práctica y bueno, el error, ¿no? Y la duda, y generarse las dudas cada vez que estén haciendo, digamos. Por ahí, si ustedes quieren, no sé, a ver, bueno, no están practicando mucho, pero por ahí se hace falta ser más exigente o meter un poquito más de nivel de dificultades, lo podemos ir viendo, pero bueno, es importante por ahí que ustedes vayan midiendo, digamos, el termómetro de cómo está dando la materia. Yo, a ver, de mi parte, yo creo que venimos bien. Por ahí sí tengo pocas consultas, que debe ser producto de que no están todos practicando, no están todos avanzando al día. Bueno, las vacaciones, a ver, en las vacaciones hay muchos dijeron, estamos esperando las vacaciones. La verdad que en las vacaciones pueden surgir otras cosas también, capaz que alguno tenga un final, pero bueno, vacaciones entre comillas, totalmente. Sí, es un paréntesis, pero bueno, lo que menos tiene en la etapa de la facultad es de descanso, ¿no? El periodo de julio, pero bueno, ya, bueno, está bueno que me digan eso. Por mi parte, recuerden que yo lo que quiero es que ustedes entiendan los conceptos, no quiero que por ahí en las clases tratamos de hacer los ejercicios. Hay otros modelos que son similares que los dejo para que lo hagan ustedes, que ahí es donde quiero que practiquen, pero bueno, acá, bueno, estoy disponible y no se queden con duda y esperemos las ansiadas vacaciones, ¿ah? Para ponernos al día. Profe, Estaría tengo una bueno, profe. consulta. Sí, ¿La complejidad de los ejercicios del examen es similar a la que estamos viendo nosotros en los ejercicios a de ver, clase? nunca les va a tocar un ejercicio de la guía. O sea, No, no, esto obvio. descártenlo, no les va a tocar nunca un ejercicio de la guía. No les va a tocar quizá un enunciado tal cual está escrito. O sea, la idea es que ustedes piensen, ¿sí? Que ustedes piensen en los desarrollos, digamos, a ver qué quiero ir con esto de los enunciados. El desarrollo de los ejercicios de un parcial son con las aplicaciones que vemos en clase. Es, digamos, se va a resolver con todo lo que ya hemos visto en clase. Pero si en clases hacemos primero el paso 1, 2 y 3, quizás en el parcial requiera hacer el 2, después el 3, después el 1, y después un cuarto, digamos.
digamos, los parciales voy a buscar eso, que ustedes hayan interpretado la consigna, viendo los caminos que tienen para llegar a un resultado y demás, digamos. Eso es lo que yo busco, que ustedes interpreten y piensen, y cuando lean, piensen qué tienen que hacer y sepan qué hacer. ¿Sí? No va a ser algo mecánico que lo resuelvan mecánicamente, como podemos ver que resulta fácil cuando hacemos acá en clase. ¿Ah? Pero sí, o sea, no voy a salir con algo que no hayamos visto nunca. No sería coherente de mi parte tomar algo que nunca hemos dado, nunca hemos charlado o algo, digamos. Sí, yo creo que el primer día de clase les dije, vamos a hacer un parcial donde necesiten pensar, vamos a tratar de tomar un parcial que necesiten pensar. Bueno, vamos a ver hoy dos casos de tuberías, siguiendo con el sistema circulantes. Siguiendo con el sistema circulante, vamos a hacer con la ecuación de balance de energía, del calor, la entalpía, la energía cinética, la energía potencial, y del otro miembro del trabajo, la entalpía, la energía cinética de salida y la energía potencial de salida. Bueno, ya vimos toberas, es la misma aplicación que difusores. Simplemente se recuerden que van a tener que cambiar el gráfico cuando vean el enunciado. O no solamente que esté el gráfico, si ustedes saben que es un sistema circulante, sistema abierto, y les dice que la velocidad de entrada es mayor o es menor que la de salida, ustedes ahí van a poder darse cuenta si estamos hablando de una tobera o de un difusor, digamos. A eso me refiero a compensarlo, digamos. No hace falta que el enunciado le diga en una tobera circula aire o en un difusor circula aire. Quizás le diga en un sistema circula aire con una velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. Bueno, ustedes tienen que dar cuenta si vamos a estar hablando de una tobera o de un difusor, ¿no? En una tobera, recuerden, la velocidad de salida es mayor. Es como cuando estrangulamos una manguera cuando estamos regando, ¿no? Tenemos mayor velocidad ahí en la salida y un aumento de la presión. La diferencia es el difusor. Bueno, sí. ¿Cómo se diferencian las toberas y turbinas, por ejemplo, si da ¿Cómo? un problema? ¿Y cómo la diferenciamos las toberas con turbina, por ejemplo? O sea, ¿cómo sabemos? Ya ahí, bueno, ahora justo en esta presentación saqué el gráfico, puse solamente la cañería, pero no, ya ahí ya cambia, ya son sistemas que no son comparables, digamos. La turbina tiene unos álabes internos donde van a efectuar este aire, va a efectuar el trabajo para generar un trabajo externo, digamos, ya es otro sistema, ¿sí? Yo hablaba de toberas y difusores porque son muy similares, lo único que cambia es la sección de entrada y la de salida, ¿sí? Pero no son comparables con turbinas y compresores. Y el compresor, bueno, es un trabajo externo, voy a tener sí o sí un trabajo externo aplicado sobre el mismo, digamos, para generar la compresión del aire, digamos. No la podríamos comparar a la tobera, el difusor y una turbina y un compresor. No sé si queda claro ahí la consulta. Claro, sí. Pasa que me refería, porque en la clase pasada vimos el ejercicio de una turbina, ¿puede ser? Sí, vimos una turbina. También hablábamos de velocidades iniciales y finales, por eso yo me refería ahí, ¿cómo sabríamos si es una tobera y turbina, por ejemplo, si dan... No, te vamos a dar más datos para poder diferenciarlo. No sean problemas, lo vamos a dar, pero son sistemas totalmente distintos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, saber dibujar, digamos, una tobera y un difusor en base a los datos que uno tenga, ¿sí? Que ustedes sepan diferenciar uno de otro. Pero en el caso de turbina y compresor es más complejo, digamos, no tienen que tener más referencias para poder hacer el cálculo. Bien, profe. Hoy vamos a ver, bueno, acá dice válvula de estrangulamiento, que también pueden ser
También pueden ser cañerías donde vamos diferenciando distintas secciones, como tenemos acá en el gráfico, en el cual dame un segundo, de acuerdo a los límites de control que yo tome, digamos, va a hacer diferente análisis. Por ejemplo, si en este gráfico mi límite de control es entre A y entre B, y yo trazo una paralela, vamos a dibujar un poco, así queda más claro. Si yo dibujara, hagan en cuenta que esto es totalmente horizontal, y yo dibujo acá el eje de esta cañería, quizás esa altura, ¿sí? Lo vamos a hacer más exagerado, pero no me quedó bien el gráfico, sea mayor, o sea, esta altura, esta H1 y esta H2, la energía potencial que voy a tener, si cambia las alturas, desde un punto hacia otro, digamos, van a cambiar estas energías. ¿Sí? En cambio, si yo tomo como límite de control solamente esta porción y esta altura es igual a esta altura, quizás no tenga variación de energía potencial. ¿Sí? Entonces, sí tengo que definir cuáles son mis límites de control siempre, que decimos cuál es la entrada y cuál es la salida. Acá la entrada y acá la salida, o vamos a tomar solamente, ¿sí?, el análisis del tramo 1, o el tramo 2, o el tramo 3. ¿Sí? Que nos pueden cambiar ciertas variables en cada tramo de una cañería. Lo mismo pasa en este gráfico, digamos, yo voy a calcular cuáles son los calores, el trabajo y los demás datos para una cañería que esté inclinada, donde sí voy a tener una energía potencial. Después a otra cañería, ¿sí? También puedo hacer el cálculo de balance de energía en cada uno de los tramos. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver el ejercicio 40, que se los cargué ahí en la V. Se los cargué en la V. Dice que por una tubería larga, de diámetro constante de 5 centímetros, que como dice acá la figura, entran 18 kilogramos minutos, o sea, este es el caudal, ¿sí? Por la unidad que estamos viendo, el caudal, de aire a 500 kilopascales, o sea, la presión de entrada, y 27 grados centígrados, ¿sí? La temperatura de entrada. Y esto es un diámetro. Y el aire sale de la tubería, una presión 2 de 105 kilopascales y 67 grados centígrados. Calcular el flujo de energía suministrado, que es igual al calor. Lo que nos está pidiendo acá el enunciado es el calor. Siendo la constante del aire 0,287 kilojoules y el calor específico del aire, Cp, 1,005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, este está puesto, acá está justo lo que les explicaba recién, de acá vamos a tener una altura constante, Espera, un segundito, ¿sí? Perdón. Hablábamos, bueno, de la altura, que en este caso va a ser constante. Ustedes ven H1 y H2 en el gráfico, es constante. Bueno, esta está en la guía, ¿sí? No sé si todos la tienen a mano. Si no, la pueden descargar ahí en la V, que estaba como guía de tuberías. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a plantear la ecuación, donde la ecuación de balance de energía ¿sí? Recuerden, bueno, nos pide calcular el calor, o sea que toda nuestra ecuación la vamos a estar referenciando al calor. Y ahí ayúdenme ustedes. Si tengo
¿Qué nos quedaría la ecuación de balance? Con los datos que tengo. Se cancelaría la velocidad, puede ser, o sea, van a ser igual la velocidad de entrada y salida. La energía potencial también se cancela. La energía potencial se cancela, correcto. La diferencia entre P1, B1 y P2, B2 quedaría, ¿o no? También. Quedaría, sí, pero recuerden ustedes no tienen energía interna. Recuerden que la energía interna más presión y volumen es igual a la entalpía. Ustedes este dato no lo tienen, ¿sí? Pero sí tienen presión y volumen. Por ende ustedes ya van a tener la entalpía 2 menos la entalpía 1. Después vamos a ver cómo calculamos, ¿sí? Pero ustedes tienen este término que considerar. Ahora, si ustedes tuvieran el valor de energía interna, podríamos calcular energía interna más presión y volumen, reemplazar por la entalpía. Ahora, Profe, disculpe, ¿cómo se haría ahí? ¿Por qué considera entalpía y no el término completo? porque acá la energía interna 1 más presión 1 por volumen 1 es igual a la entalpía 1. ¿Sí? Y la entalpía 2, bueno, va a ser igual a la energía interna en 2 más presión 2, volumen 2. ¿Sí? Como ustedes no tienen energía interna, la forma de calcular este término en la ecuación es por medio de la entalpía directamente. La entalpía la vamos a poder sacar por una tabla. Bien. Listo, profe, gracias. Después acá, nosotros tenemos un caudal. Tenemos un caudal que va a ser el caudal másico que es constante. No nos dice nada sobre la velocidad que sea despreciable, ¿sí? Por ende vamos a tener velocidades de energía cinética. En las cañerías no son despreciables, a menos perdón, acá no es más. Profe, ¿no va a poner para grabar? Perdón, pero pensé que ya lo había hecho. Recording in progress. Menos la energía cinética en el punto 1. ¿Sí? El trabajo... ¿No sería la misma, profe, la velocidad 2 y la 1? ¿Por qué lo dice? Porque es el mismo diámetro de los dos lados. ¿Y es el mismo volumen? Pensá en la ecuación. No, porque cambia la presión. Cambia la presión y cambia el volumen. Por ende, tu velocidad no va a ser la misma. Bien, Si no no, me había fijado ese dato. rápidamente pensalo en la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, para calcular la velocidad, tiene en cuenta la sección, que sí es constante, la continuidad, o sea, el caudal, que sí es constante, pero tiene en cuenta los volúmenes. Y los volúmenes son distintos. Por ende, eso a vos ya te da la pauta que vos vas a tener energía cinética, porque este volumen es distinto a este volumen. Entonces ahí no podemos despreciar esta energía cinética. Ok, profe, gracias. Gonzalo, ¿eran datos los volúmenes? ¿Alguien me puede contestar? No, hay que calcularlos. Muy bien, hay que calcularlo. Hay que calcularlo. No son datos. Pero a ver, ustedes también ya van viendo que sí les hace falta el dato de volumen. ¿Sí? Pero si ustedes tienen la presión
la temperatura, conocen qué es aire, pueden calcular el volumen. ¿Sí? Bueno, ahora, bueno, la idea es que vayamos armándolo entre todos. Está bueno que salgan estas preguntas. Joya, Gonzalo, muy bien, joya. Está bueno que vayan saliendo estas preguntas para que las vamos pensando, digamos, cómo hacer y vincular, digamos, todo. Vamos proyectando el ejercicio completo, ¿no? Bueno, el trabajo no voy a tener y la energía potencial no voy a tener. ¿Sí? Quedan anulados esos términos. Ahora, esto ya lo habíamos hecho en unos ejercicios anteriores. ¿Cómo puedo calcular la entalpía en el punto 1 y en el punto 2? A ver si alguno se acuerda. ¿No era con las tablas, profe? Era con las tablas. ¿Con qué tabla calculábamos? No me acuerdo qué número de tabla era. A17 puede ser. Con la tabla A17, ¿sí? Nosotros ahí podemos entrar con los datos, en este caso, con los datos de temperatura. Que estos sí son datos del ejercicio. Ahí Juan Cruz, Mondi, no hay trabajo, fíjate en el teórico, digamos, el estudio que hacemos en este tramo de cañería, digamos, no genera ningún tipo de trabajo, no hay ningún trabajo en este sistema. Por eso es que se considera cero. Después, ahí Juan Cruz, fíjate, después los desarrollos, fíjense que al inicio de las presentaciones siempre dije, está bueno que repasen el teórico después cuando estudien esta unidad, porque en el teórico vieron el desarrollo de las fórmulas para cada una de estas situaciones, para una cañería, para una tobera, para un difusor, y para un compresor o una turbina. Generalmente en el teórico que ustedes van a hacer, siempre sale algunas preguntas de estas. Si en la turbina, ¿cuál es la fórmula final del cálculo de calor? O, digamos, de este tipo. Entonces está bueno que ustedes vean cuál es el desarrollo y cuál es la fórmula final en estos sistemas abiertos, ¿sí? Bueno, entonces entrábamos con la tabla A17. Entrábamos con la tabla A17 a ver cómo podíamos calcular la entalpía. ¿Alguno se acuerda cómo entrar? Se entraba con la temperatura. ¿Con la temperatura? Tenemos que entrar con la temperatura en Kelvin, ¿no? ¿Recuerdan? Así es. Entonces vamos con los 300 Kelvin y la temperatura 2 son los 340 Kelvin. Estos dos valores están en tabla, en la A17. Y díganme qué valores les da en la tabla. Entalpía era H en la tabla, sí. Para 300 da 300,19. Bien, acá tenemos 300. ¿Qué unidad? En kilojoules sobre kilogramo. Sí, siempre, bien. Kilojoules sobre kilogramos. Y para 340 es 340,42. También kilojoules sobre kilogramos. 340,42. Bien. O sea que ya tenemos ahí dos valores de la ecuación que nos hacen falta para calcular el calor. Ahí, bien, Gonzalo, 340,42. Bien, hasta ahí creo que, bueno, no hay problemas. Sabemos cómo entrar a la tabla, qué buscar. Ya en la segunda parte de la materia sí vamos a usar bastante más las tablas. Así que tengan las impresas.
Bueno, ahora Profe, nosotros, las que sí, deberíamos tener impresas es la 17 y alguna más. sí, para la primera parte de la materia, la 17. Después para la segunda vamos a necesitar la A4, 5 y 6. Perfecto. Y quizá el diagrama de Molière, o ya veremos más adelante, si lo utilizamos por el tema. El diagrama de Molière, no sé si ya lo vieron en el teórico, pero es más complicado de verlo, a ver, tiene muchos parámetros en los ejes, el cual se dificulta poder verlo, digamos, pero vamos a ver si hacemos un ejemplo como para que sepan que existe. Pero son más confiables y más precisas las tablas, ¿no? Las tablas que estamos manejando ahora numéricas, ¿no? Bueno, quedamos, bueno, ahora, como dijimos recién, si ustedes ven que ya cambia el volumen, cambia la temperatura, tenemos dos volúmenes, bueno, vamos a tener una velocidad. Vamos a calcular los volúmenes, ¿ah? Con los datos que tenemos. Bueno, alguien ya adelantó, pero bueno, con los datos que tenemos, vamos a calcular el volumen 1, que tenemos la constante del aire, conocemos la temperatura, y es dato la presión de entrada. O sea, de esta manera yo puedo calcular B1 y B2. ¿Cuánto valía R, profe? 0,287 la constante. Kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Bien, Gonzalo, 0,17 el volumen 1. Ahí es correcto lo que dice el compañero. ¿En qué unidades te da, Gonzalo? ¿Seguro? Es metros cúbicos sobre kilogramos. Sí, no tenemos la masa, por ende va a ser un peso específico. Digamos, es un metro cúbico por cada kilogramo de aire del sistema, ¿sí? O sea, estamos calculando un volumen específico. Bueno, lo mismo para el volumen 2. A ver cómo calcularon. Nos da, sí, 0,93. Bien, candela, Juan, gracias. También metros cúbicos sobre kilogramos. Bien, la sección de este cilindro, por el gráfico vemos que la sección es constante. ¿Cómo calculamos la sección? Pero no hace falta calcularla, profe, ¿no? ¿Por qué no? Porque si igualamos, o sea, con la ecuación de continuidad para calcular las velocidades, se cancelaría si es constante la sección. Pero estamos planteando que las velocidades son distintas y los volúmenes son distintos. Vos estás, digamos, si vos igualas Claro, las dos, bueno, pero si vos igualas
las dos, a ver, si te entiendo, a ver, si vos estás planteando esto, que continuidad 1 es igual a continuidad 2, esto estás planteando vos. Sí, Bueno, continuidad 1, ¿a qué va a ser igual? 1, sección, ¿sí? Y acá va a tener 2, sección 2 claro. y volumen 2, ¿sí? Acá tenés dos incógnitas. ¿Está bien? Sí, se simplifica. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Hay dos incógnitas. Tenés dos incógnitas. Entonces sí necesitas la sección. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a sacar la sección. El diámetro era dato, creo que era 5 centímetros, ¿puede ser? Creo que sí. Sí, profe. Eso lo tenemos que pasar a metros. Y Candela no había visto. Candela puso la sección. (0,02) usé yo Candela, pero es 0,0196, ¿está bien? Esto nos da en metros cuadrados. Eso nos da en metros cuadrados. Bien, tenemos las secciones. Como dijimos recién, entonces, ahora sí podemos ir a calcular las velocidades. Podemos calcular las velocidades como planteamos recién con las ecuaciones de continuidad. Ahora yo voy a borrar un poquito esto. Ahora con esto ya calculen las dos velocidades. La velocidad 1 puede ser que da 26,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Con cuánto usaste como sección? 0,0196. ¿Está Capaz bien? que si Sí. uso 0,2 me da. Exacto. No, está bien, digamos, está bien. Yo usé 0,02 y me da 25,5. Bueno, está bien que a vos te des un poquito más por usar 0,0196. Pero está bien el valor, no hay problema. Ahí, bueno, no sé quién habló, no alcancé a ver quién había hablado, pero vos ahí ya pasaste a metros sobre segundos, ¿no? Sí, Porque el resultado te da en metros sobre minutos. claro, o sea, yo pasé el caudal a kilogramos sobre segundos. Claro, perfecto. Bueno, estamos siguiendo todos ahí. ¿Estamos bien con los cálculos de velocidades? Profe, de la ecuación de continuidad despejo la velocidad, ¿no? Claro, correcto. Te va a quedar, vamos a escribirlo por duda,
La velocidad 1 va a ser igual a la continuidad, que es dato, por el volumen 1, el volumen específico, que lo calculamos, dividido en la sección 1, que es igual a la sección 2 en este caso. Listo, profe, gracias. Vamos con la velocidad 2. A ver si alguno ya lo calculó. 142 me dio. Bien, 3. bien. Bien, bien. El que haya usado 0,02 le va a dar 139 aproximadamente, 139,5. Bien, entonces ya con eso ya tenemos todos los valores que necesitamos poner a la fórmula del calor, que venía del balance de energía. Nos va a quedar un paso más nada más para poder resolver el ejercicio. Perdón, profe, ¿puede repetir los valores de las velocidades? Los resultados. Sí, a ver si me vieron bien. Bien. Velocidad 1 les dio 25,5. Esto es si usan 0,02. ¿Sí? Si usan 0,196 le va a dar 26,4, creo, 26, algo. Profe, ahí en cálculo sería, o sea, el caudal en kilómetros sobre segundo da 0,3, el Kilogramos. volumen, Kilogramos sobre segundos. sí, perdón, 0,3 kilogramos sobre segundo, el volumen 1 que era 0,169 o 0,17. 0,17. Perfecto, bien, listo, gracias. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Vamos a poner los valores en la fórmula. ¿Qué teníamos que hacer en este término de la ecuación? No hay que pasarlo a kilojoules sobre kilogramos. ¿Cómo? O sea, yo calculé. Sí. O sea, yo calculé la variación y después pasé todo lo dividí por 1000 a todo, pero es lo mismo. Bien, ¿y cuánto te da la sumatoria total? Me dio 9,7, pero me da negativo. No debería. No debería porque vos tenés que la entalpía 2 es mayor que la entalpía 1. Y después la velocidad 2 es mayor que la 1, no debería darte negativo. Vos estás, mira, vos estás restando siempre números menores. Ahí está, lo puse al revés, no me di cuenta. Ah, bien. Claro, acordate, en la fórmula original, vos tenés de un lado el calor y del otro lado el trabajo. Sí. Quizás ahí despejaste mal. Profe, da 9,405. Ah, che, a mí me está dando 49. O sea, ¿alguien más lo pudo hacer?
A mí 49,63. Ah, Claro, perdón, eso profe, el pensé que calor, estaba, ¿o no? Claro, el calor, perdón. Sí, el pensé que calor. estaba haciendo lo de las velocidades. Está bien, sí. La Bueno, velocidad da 9,4 y la variación de entalpía da 40,23. ok. Bueno, o sea, sí, acá lo que hicieron una compañera fue unir los dos términos y dividió todo por 1000, ¿sí? O por cada miembro lo dividimos, por 1000, ¿no? Acá podemos hacer dividir cada término dividido en 2000, ¿sí? Profe, una Eso, pregunta. sí, Este calor que nos da, ¿qué vendría a ser exactamente en este sistema? es un calor aplicado al sistema para que circule en el aire y cambie sus variables de entrada por las de salida. Porque vos en este, digamos, acá lo que Perdón, profe, estudiamos en este, sí, justo se me cortó internet en la primera parte, no lo escuché. que vos estás estudiando un tramo de cañería, donde cuando vos sacas una foto en las variables de entrada y después sacas una foto de variables de salida, ves que tuviste una variación de presión, volúmenes y temperaturas, ¿sí? Lo que plantea el ejercicio acá es cuánto calor necesitó por kilogramo de aire para que se produzcan estas variaciones de presión, volumen y temperatura entre el punto 1 y el punto 2. Hay Bien, bien. esos 49,6 kilojoules por cada kilogramo de aire que pase desde 1 a 2 hace que la presión y volumen y temperatura en este punto cambien a una presión y volumen y temperatura en otro punto. Buenísimo. Eso es lo que estudia este ejercicio. Bien, ahora si lo tuviéramos que pasar a este calor de kilojoules sobre kilogramos a kilowatt, ¿qué deberíamos hacer para expresarlo esto en kilowatt? ¿Qué se hacía para pasar? ¿O qué es un kilowatt? ¿Se acuerdan la unidad de kilowatt? ¿Qué era? Un watt es igual a un joule sobre segundo. Claro, entonces para obtener el joule segundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Se multiplicaba por el caudal o...? Claro, multiplico por el caudal. 18 era kilogramos sobre minutos, pero minutos son 60 segundos. ¿Sí? Acá tengo joule segundo. Entonces el resultado numérico de esto me va a dar los kilowatts. Juan Cruz, a ver, no tengo resuelto las restas de velocidades. ¿Sí? No sé si alguno tiene ahí y si quiere anotarlas en Sí, el chat. la diferencia de velocidades da 9,405. Bien, O sea, da 9.405, pero hay que dividir por 1000 para pasar a claro, kilojoules sobre kilogramo. Y la variación de entalpía da 40,23. perfecto, gracias. De nada.
Bien, 14 ahí Gonzalo, sí, le da 15 kilowatts, nos da el resultado de la potencia calórica de este ejercicio. ¿Sí? De ahí estamos hablando de una potencia. Bien, bueno, creo que estuvo bueno el ejercicio, lo pasamos, hubo varias dudas que lo fuimos resolviendo, me parece que salieron cosas interesantes. Pasamos a uno siguiente que es parecido, así lo planteamos, así lo vamos planteando, ¿no? No lo hagamos numéricamente, solamente vamos viendo qué tenemos que hacer, así lo hacen después ustedes. Dice, calcular el caudal de aire. A ver, primera gran diferencia, que sigue siendo una tubería o una cañería, ¿sí? Circula aire, como en la figura, y determinar la velocidad de salida. O sea, ahora lo que tenemos que saber es la velocidad de salida. Con los siguientes datos. Tenemos un diámetro de entrada, un diámetro de salida, una velocidad de entrada, una presión de entrada, la constante, tenemos una temperatura de entrada, y temperatura de salida y presión. Y caudales constantes. ¿Sí? Acá, a primera vista, ya estamos viendo, ¿sí?, que en el ejercicio anterior las secciones eran iguales. En este caso ya vemos que las secciones no son iguales. Ahora, yo sé que el caudal es constante, pero no conozco el caudal. Yo tengo que calcular una velocidad. Yo tengo que calcular una velocidad de salida. ¿Dónde está relacionada la velocidad de salida? En la fórmula de caudal. O sea, ustedes fíjense que de acuerdo a que nos pide el enunciado que es una velocidad de salida, y bueno, automáticamente yo voy a relacionar a que la velocidad de salida está en una fórmula de caudal. ¿Sí? Acá no me está pidiendo ni calores, ni trabajo. ¿Sí? Por ahí, digamos, vamos a empezar por lo siguiente. Sé que tengo dos secciones. ¿Qué hay que calcular? El enunciado nos pide calcular la velocidad, determinar la velocidad de fluido en la sección de salida. O sea, nos pide calcular la velocidad 2, con los datos que tenemos. Ahí podés igualar los caudales, digamos. Sí, pero no lo conocemos, ¿no? Nosotros sabemos que el caudal 1 es igual al caudal 2. ¿Sí? Porque es una constante. ¿Qué más? Y tenemos la velocidad 1, profe. Bien, tenemos velocidad 1. ¿Qué hacemos con la velocidad 1? Planteamos la ecuación de continuidad. ¿Para qué plantearías la ecuación de continuidad? Porque me queda la velocidad 1 como dato y me queda la velocidad 2 como incógnita. Y puedo sacar los volúmenes con la presión y la temperatura. ¿Vos me estás hablando de la ecuación de balance de energía? Sí. No. No, profe, No. si de ahí nosotros despejamos el caudal 1 y el caudal 2, o sea, en el caudal 1 tenemos que sería la velocidad de 1 por la sección 1 dividido el volumen 1. Podemos sacar todo. La velocidad de 1 la tenemos, la sección de 1 la podemos calcular y la velocidad de 1 también. Y cuando hacemos del caudal 2, podemos calcular la sección 2 y la velocidad 2 la despejamos de ahí. Bien, bien. O sea, nosotros planteamos ahí, para acomodar lo que dijo el compañero, para calcular, calcular el caudal 1, o el caudal 1 o el 2, ¿yo qué necesito? La velocidad 1 Velocidad 1. por la sección 1. Sección 1. Dividido el volumen 1. Bien. Y eso sería igual a la velocidad 2 por sección 2
dividido el volumen 2. Pero acá volvemos de nuevo, ¿no? A ver. Sí, en Claro, vez de Acá, poner volumen, ponemos la constante por la temperatura dividido la presión. claro, sí, el volumen lo también. averiguamos. Claro, o sea, acá van a tener que averiguar. Con esto se resuelve el ejercicio. Sí, No profe, hace falta, no hace falta la ecuación de balance de energía, porque no nos están pidiendo datos ni de calores, ni de trabajo, nos están pidiendo que calculemos cuánto varía la velocidad de esta cañería, nada más, sin importar si hay calor, si hay trabajo. No le están preguntando eso, están preguntando la velocidad. Ya a simple vista en el ejercicio, ustedes ven que la sección 1 es distinta que la sección 2, ¿sí? Por ende, la sección 1, con los datos que tenemos de diámetro y demás, pi por diámetro cuadrado, o sea, diámetro 1 sobre 4. Nosotros tenemos el diámetro 1. El diámetro 2 también lo tenemos como dato. Entonces ya estas dos ya las podemos tener. Esta sección y esta sección lo podemos obtener. Ahora, necesitamos conocer en esta ecuación los volúmenes. Lo hacemos ¿Sí? con RT sobre P. Claro, acá tenemos presión, temperatura, tenemos, bueno, por acá tenemos, acá está, la constante. Listo, podemos sacar el volumen 1. Igual no tendríamos que usar el valor de la constante, pero expresado en otra unidad. Eso lo van a definir ustedes. Nos No conviene usar usaría el como en el anterior, el ejercicio anterior. 0,28. Claro. ¿Y qué hacemos con las presiones? Las pasas a kilopascal. Muy bien. Si ustedes deciden usar otra unidad, recuerden que van a tener que referenciar esta unidad también. ¿Sí? Igual, La de profe, presión. ahí no sería lo... O sea, tranquilamente lo podríamos usar en esa, ¿o no? Sí, o Sí. sea, acá tenés que pasar los centímetros cuadrados, lo tenés que pasar a metros cuadrados, para que vos puedas simplificar con esta. Con esta. Claro. Sí, está bien. Y después el volumen te va a quedar en metros cúbicos. Bien, Profe, perfecto. ¿cómo se pasa la R a, digamos, kilojoule? La constante, digamos. No es que se pasa la constante. Tenés que usar 0,2287. ¿Sí? Esto está tabulado, digamos, no es que hacemos un pasaje de unidades. Claro, digamos, o sea, si te la acordás, que podés hacerlo en kilojoule, si no, tenés que hacer sí o sí así. Sí, a ver, eso depende de ustedes. Quizás alguno se siente cómodo en trabajar. A ver, si vos pasas, vamos de nuevo, si vos pasas kilogramos sobre metros cuadrados, estos metros cuadrados se van a ir acá arriba. Vamos a desarrollarlo, ¿no? La constante tenés kilogramos, metros, acá tenés Kelvin, y acá abajo tenés kilogramos, y estos metros cuadrados se van arriba, que van a formar el metro cúbico. ¿Sí? Entonces acá simplifico kilogramos con kilogramo y Kelvin con Kelvin. Entonces me queda el volumen en metros cúbicos. ¿Correcto? Sí, profe. Pero bueno, si a ustedes les es más fácil trabajar con kilojoules, listo, pasen todo, pasen la presión a kilojoules y utilicen otra constante. Y utilicen otra constante. Ahí, Gonzalo, sí, está bien eso, Gonzalo. De todas maneras, Gonzalo, fíjate, si tenés dudas, fíjate en los ejercicios anteriores que siempre hemos ido trabajando con esos pasajes de unidades, así que seguramente lo tenés por ahí anotado también.
Bueno, seguimos entonces. Dijimos que estábamos calculando las dos secciones. Vamos a calcular las dos secciones para conocer esta sección 1 y sección 2. Vamos a calcular el volumen 1 y el volumen 2. Vamos a calcular el volumen 1 y el volumen 2 con la ecuación de estado. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos de la velocidad 2. ¿Desde dónde? Va a quedar igual a velocidad 2 por sección 2 sobre velocidad 1 por... Pero... Sí. Sacas el caudal 1, que va a ser igual al caudal 2. Tenemos dos caminos para hacer. Que van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? O calculo primero el caudal, o calculo primero esto, resuelvo esto, y después lo utilizo para calcular la velocidad, o directamente hago como estaban proponiendo, de trabajarlo desde la igualdad. ¿Sí? Es decir, trabajarlo desde acá, despejando, conociendo, tengo este dato también, que esta velocidad era dato, entonces desde esta ecuación despejo el volumen 2. ¿Sí? Que es lo mismo, va a ser lo mismo. Ahora, a simple vista, ¿sí? Ustedes tienen que... Bueno, hasta acá vieron la fórmula, creo que no hay problema, me parece. Si a alguno le quedó alguna duda, me avisa. Velocidad 2. El valor numérico, ¿es mayor o es menor que velocidad 1? Menor. ¿Sí? Bien, es menor. ¿Ah? Así que eso verifiquen después cuando le pongan números a esto. Tiene que dar menor. ¿Sí? Porque el diámetro es mayor. Exactamente, porque la sección de salida es mayor. ¿Sí? Entonces hay una disminución de la velocidad. Profe, ¿puedo explicar de nuevo cómo relaciono para despejar la velocidad? Sí, yo les dije recién que había dos opciones. Puede haber dos opciones. Una opción es calcular la continuidad 1 con la velocidad 1, que es dato. Son esos 0,20. La sección que ya calculé con el pi por diámetro cuadrado sobre 4, que este es dato, la sección 1, dividido en el volumen 1, que lo calculé con la constante, la presión, la constante, la presión y la temperatura. Esto me va a dar un valor, X. Ahora yo sé que este valor X es igual a la velocidad en 2 por la sección en 2 dividido en el volumen 2. Entonces de acá voy a despejar la velocidad. ¿Sí? Va a pasar multiplicando, la sección pasa dividiendo, y de ahí despejo la velocidad. Gracias. Bueno, ¿algunos tienen alguna duda? O la duda del principio que un compañero me planteó. ¿Quiere que repasemos? Porque hoy vamos a ver estos dos ejercicios de cañería, ¿sí? De la clase que viene vamos a hacer un ejercicio de difusor, solamente para ver, y nos quedaría alguno más de turbina o compresor. ¿Ah?
Yo me fijo bien si quedó alguno más por resolver. Porque creo que vimos turbina, vimos tobera, turbina y cañería. Nos faltaría compresor y difusor. Bien. Por mí, hoy, hasta acá es la clase de hoy. No sé si alguno tiene una duda o la duda que plantearon al principio sobre el ejercicio de clase pasada, si quieren que lo revisemos. Sí, profe, por favor, aún no logro entender cómo ¿Cuál era la duda? Gracias, profe. La que le apunté Hasta al luego, principio. el que no tenga duda de más lo libero, nos vemos una semana. El que tenga alguna duda, se queda. Sí, profe, como le decía, la que le apunté al principio, la duda del principio. Sí, decime cuál era. Que la presión 2 por el volumen 2 del ejercicio anterior me quedaba en kilogramos sobre kilogramos, y eso quería saber, o sea, qué pasaje o qué unidad